Hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Nos da mucho gusto nuevamente llegar hasta ustedes a través de estos medios audiovisuales. No sé qué número de domingo es el que estamos haciendo a través de este sistema, creo que es el número 16, pero no quiero dejar de agradecer la oportunidad para agradecerle al buen Fer Astorga por pues, dedicarse y tomar el tiempo para poder editar el video y que pueda llegar hasta ustedes. Creo que ha sido una bendición, si lo queremos ver de esta forma, la cuarentena, porque nos ha permitido poder ver las redes sociales como otro medio más a través del cual podemos hacer llegar la palabra de Dios a ti, pero también a personas que no conocen del Evangelio. Así que es mi oración para que el mensaje que hoy estás escuchando lo puedas compartir a través de tus muros en redes sociales o quizás directamente compartir con amigos que tú conoces, que saben de ti que eres creyente. Así que te invito a que des un paso más. Y si de pronto tú eres uno de esos amigos que es la primera ocasión que se encuentra con un video de esta naturaleza, en donde se habla de la palabra de Dios, te pido por favor que nos des la oportunidad o que le des la oportunidad a Dios de poder escuchar este mensaje que finalmente proviene de Él. No es casualidad, no hay casualidades, hay un concepto que no existe como tal, pero decimos que no son diosidencias. Así que estás acá con una intención de poder escuchar el mensaje de Dios, mensaje que me gustaría recordarte que va a servir para animar tu corazón, si es que está tu corazón desfallecido, o quizás también para animarte, para desafiarte, exhortarte a que puedas levantarte de la lona en donde te encuentras hoy tirado posiblemente, retomar nuevamente el camino, enderezar las rodillas, levantar los hombros o los brazos caídos y seguir adelante, porque no eres el primero y tampoco serás el último que ha caído durante esta cuarentena que nos ha agarrado a todos, a toda la humanidad y nos ha agarrado finalmente desprevenidos. Pero queremos nosotros entonces invitarte a que vayas por tu Biblia, que te vayas al Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, porque justamente nosotros como Iglesia Bíblica Misionera estamos estudiando la palabra de Dios versículo a versículo. Esto significa que nos hemos quedado en el Evangelio según San Marcos, o más bien comenzamos hace ya algunos meses, y hemos titulado a esta serie con este título, Siguiendo al Hijo de Dios. Y es que precisamente el Evangelio según San Marcos es el evangelio más corto, es el primer evangelio que se escribe por ahí en el año 55 aproximadamente, y en este evangelio que contiene 16 capítulos, lo que hace Marcos es que de manera rápida nos da un vuelo de pájaro de todo lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo, de manera tal que él no se va a meter mucho a los detalles, como sí lo va a hacer Mateo, como sí lo hace Lucas, de pronto también el evangelio según San Juan. El interés de Marcos es irse rápido, y algunos de hecho dicen que tendría que haberse llamado el evangelio según San Pedro, porque en realidad Marcos fue discípulo de Pedro, entonces se cree, y también por la historia de los padres apostólicos, se cree que en realidad lo escribió Pedro y Marcos fungió como ese escriba. Pero bueno, sea que lo haya escrito Marcos, quizás con ayuda de Pedro, lo que sí sabemos es que lo que vamos a leer, como todos los otros 65 libros que acompañan el Antiguo y Nuevo Testamento, son revelación de parte de Dios, es inspiración divina, no hay error. Por esa razón, cuando llegas a Marcos en el capítulo 9, vamos a leer los pasajes del versículo 33 al 37. Ahí seguramente en tu Biblia aparece como título una pregunta, y la pregunta dice, ¿quién es el mayor? Entonces, en estos pasajes, lo que vamos a hacer es, a la luz de la palabra de estos pasajes, pero de otros más que van a acompañar y van a enriquecer este pasaje mismo, vamos a tratar de resolver ciertas preguntas, y precisamente el título de la predicación le he puesto como Redefiniendo Conceptos. Redefiniendo conceptos. ¿Por qué lo puse así? Porque si bien vas a la palabra de Dios, algunos llegan con cierto temor, o algunos como que parece que les da un poquito de miedo porque dicen, no, es que Dios me va a prohibir ciertas cosas, es que Dios me va a prohibir aquello otro, es que Dios esto. Pero mira, lo que hace Dios a través de su palabra cuando llegas delante de Él, cuando llegas delante de la persona del Señor Jesucristo, es, no te prohíbe cosas, pero muchas veces es más bien redefine conceptos. Conceptos con los que tú cuando naciste empezaste a formularte, no te diste cuenta. Conceptos, cuando digo conceptos, te pongo un ejemplo, el concepto de tu matrimonio. ¿Cuál es el concepto que tú tienes hoy como matrimonio? Bueno, para mí el matrimonio es esto. Y son conceptos que desde pequeño fuiste aprendiendo cuando viste a tus padres, cómo se comportaba, quizás cómo trataba a tu papá a tu mamá, o tu mamá a tu papá. Y entonces el concepto de matrimonio fue instalándose en tu mente.
Y de pronto eso se fue acrecentando, se fue confirmando por lo que escuchabas con tus amigos o quizás a través de medios de comunicación. De manera tal que cuando llegas al Señor Jesucristo, Él redefine tu concepto de matrimonio. O a lo mejor puede ser el concepto de paternidad. ¿Cuál es tu concepto de paternidad? Bueno, ese concepto lo fuiste aprendiendo por lo que tú viviste en tu casa cuando eras pequeño, la paternidad que viste de primera mano con tu familia o con tus padres. Ese concepto se fue enriqueciendo también por lo que escuchaste a través de los medios de comunicación, por lo que te decían tus amigos, de manera que hoy estás ejerciendo el concepto de paternidad según como tú lo crees bueno, pero cuando vas al Señor Jesucristo, Él redefine tu concepto, no solamente de matrimonio, también redefine tu concepto de paternidad, como algunos otros conceptos más que fuiste creando a lo largo de varios años. Bueno, cuando llegas al concepto de liderazgo, te preguntaría, ¿para ti qué es el liderazgo? Para ti hoy en pleno siglo XXI, en el 2020, en donde parece que hay una escasez de liderazgo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿cómo definirías hoy el concepto de liderazgo? ¿Ves? Esos conceptos fuiste formulando y se fueron asentando en tu mente y hoy tienes un concepto de liderazgo. Bueno, quiero decirte que estos 12 hombres que decidieron seguir a Jesucristo por más de 2 años y medio tienen un concepto en cuanto a liderazgo se refiere, tienen un concepto de espiritualidad, concepto que se ha desarrollado por varios años. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios en estos pasajes, que hemos titulado Redefiniendo Conceptos, voy a darle lectura y quizás nos va a ayudar a entender un poquito más por qué razón los apóstoles o los 12 discípulos tenían un concepto errado de liderazgo. Posiblemente es la situación a la que llegas el día de hoy al estar viendo este pasaje o al estar viendo este mensaje, pero a lo mejor tu concepto es errado respecto a tu matrimonio o respecto a tu paternidad o respecto a tu liderazgo. Pero vamos a ver ciertos conceptos que te van a ayudar quizás no solamente a redefinir tu concepto de liderazgo. Quizás Dios está usando esta predicación para redefinir con tu concepto de matrimonio. Porque lo que vamos a aprender aquí son ciertamente cosas que puedes aplicar para redefinir el concepto que tú creías en las cosas más puntuales que estás viviendo en esta cuarentena, tu matrimonio, tu paternidad, tu economía. Entonces, dice la palabra de Dios, acompáñame en Marcos capítulo 9, versículo 33, y antes de leerlo, voy a pedir que me acompañes con una oración para que sea Dios quien te pueda hablar. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque nos permites usar la tecnología para poder hacer llegar a la gente que está del otro lado de la pantalla este mensaje que proviene de ti. Gracias porque a lo largo de más de 1400 años tú usaste a 40 hombres para escribir este libro, que aún el día de hoy en pleno siglo XXI es vigente a nuestras vidas. Permítenos a la luz de tu palabra redefinir nuestros conceptos. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos 9, 33 al 37 para entrar en tema. Dice la palabra de Dios, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, por en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pasaje interesante, quizás un poquito para entender el contexto, te quiero decir que ya desde el capítulo 8 de este evangelio nos encontramos en los últimos 6 meses del ministerio del Señor Jesucristo. Su ministerio duró 3 años y ya estamos a 6 meses de que Él llegue a la cruz ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero la mayor parte de su ministerio, la gran parte la desarrolló en el norte de Israel, en el norte de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, precisamente en el mar de Galilea, en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum. Precisamente el Señor Jesucristo era de aquella región norteña de Galilea, pero de un pueblito o una aldea que se llamaba Nazaret. Cuando comienza su ministerio se establece en esta ciudad portuaria que se llama Capernaum, una ciudad de ciertamente que viven pescadores. Ahí vive Pedro. De hecho, seguramente en la casa que está refiriendo Marcos, seguramente es la casa de Pedro. Posiblemente, no lo dice, pero algunos teólogos llegan a afirmar que ha sido así. Así que él se encuentra en sus últimos 6 meses, él agarra a sus discípulos, se va un poquito más al norte del mar de Galilea, en la zona de Cesarea de Filipo,
una ciudad en cuyas aldeas está pues desarrollando su ministerio, un ministerio muy público, un ministerio de muchas multitudes, pero cada tanto el Señor Jesucristo, en su andar hacia Cesarea de Filipo, se toma el tiempo con sus discípulos, se aparta del camino y les hace preguntas. A ver, chavos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice Marcos 8. Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías. ¿Ok? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedrito nuevamente, el primero siempre, bueno, tú eres el Cristo, el Mesías. Buenísimo. Entonces, están ciertamente en el norte de Israel, pero ahora se encuentran ya bajando de la región de Cesarea de Filipo y van a llegar ahí a Capernaum, y prácticamente es la última ocasión en la que el Señor Jesucristo va a visitar Capernaum. Porque lees, por ejemplo, en el capítulo, bueno, leíamos capítulo 9, se encuentran en Capernaum, pero en el capítulo 10, en los primeros versículos, dice que levantándose para ir a la región de Judea, ellos están bajando hacia el sur, geográficamente ellos están bajando hacia el sur, pero orográficamente ellos están subiendo hacia Jerusalén porque hay una zona montañosa. Jerusalén se encuentra respecto al mar de Galilea en una altura un poquito más considerable. Así que vas a encontrar, dice, subiendo a Jerusalén. Bueno, ¿qué onda? ¿Está en el sur o está en el norte? No, está en el sur, respecto a Galilea, donde se encuentran, ahí en Capernaum, pero tienen que subir montañas. Entonces, dice que se están encaminando a la región de Judea, donde vas a encontrar la ciudad de Jerusalén, capítulo 10, en el versículo 32. Ahora dice camino a Jerusalén, y ahí es donde anuncia por tercera ocasión su muerte. Ese pasaje que recién te refiero, ahí está anunciando por tercera ocasión su muerte. Capítulo 11, ya están en Jerusalén, así que en esos últimos 6 meses es la última ocasión en que el Señor Jesucristo se encuentra en Capernaum. Así que Él sabe en realidad lo que está pasando por el corazón de estos 12 hombres, pero aún así les hace la pregunta, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué estaban discutiendo mientras veníamos a Capernaum? ¿Qué estaban discutiendo? Ahora mira, hoy después de 2000 años, nos es fácil ver la película completa. Ya vemos el rompecabezas completa y con eso en mente nos es fácil entonces levantar el dedo y señalar estos 12 hombres pecadores que no confiaban en Dios. ¿Cómo es posible? Recién les anunció por segunda ocasión su muerte y están pensando en que quién va a ser el mero mero estando en el reino. ¿Cómo es posible eso? Y sabes que no va a ser la primera ocasión. Más adelante en el capítulo 10 les va a anunciar por tercera ocasión su muerte, por tercera ocasión, y inmediatamente después se encuentra Juan y su hermano Jacobo de la mano de su mamá y le dice, oye, te queremos pedir un favor, Señor, ¿habrá chance de que en tu gloria puedas tener a mi hijo a la derecha y a mi otro hijo a la izquierda? O sea, ¿qué pasa con ustedes, chavos? ¿Qué pasa? Hoy después de 2000 años entendemos muchas cosas, pero tienes que entender una cosa. Estamos en un momento de transición muy importante en la humanidad. Y estos 12 hombres que son del vulgo, es decir, 12 hombres comunes y corrientes como tú y como yo, les está costando trabajo entender conceptos teológicos. Hasta el día de hoy hay conceptos teológicos que a mí me cuesta trabajo entender. Estos hombres han formado conceptos, el más grande posiblemente ahí en ese momento es Pedrito, pero los conceptos que ellos tienen en cuanto a espiritualidad se refiere, o en cuanto a religiosidad, ha sido formado no solamente desde que ellos nacieron, sino sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, por 400 años la voz de Dios había silenciado. Dios no estaba hablando a través de profetas. El último que habló fue Malaquías, ahí en el Antiguo Testamento, es el último libro que encuentras en tu Biblia. Tú le das la vuelta a la hoja y llegas a Mateo y te lleva un segundo, si eso te lleva un segundo en darle la vuelta. Bueno, para darle la vuelta a la historia fueron 400 años en donde Dios no habló. El último profeta que recién habló y que murió decapitado fue Juan el Bautista. Así que estos hombres están batallando con conceptos teológicos. Así que nuevamente Dios, el Hijo, está redefiniendo conceptos. Ya redefinió ciertos conceptos teológicos, ahora está redefiniendo un concepto de liderazgo importante para ellos, que 6 meses después, cuando Cristo asciende a los cielos, ellos van a tomar el liderazgo de su iglesia naciente. Así que es importante para el Señor redefinir los conceptos, porque en su mente hay conceptos erróneos. Y no para juzgarlos, no para justificarlos, pero nosotros también cuando llegamos a Cristo traemos conceptos erróneos y los justificamos porque los aprendimos de nuestros padres, los aprendimos de nuestros abuelos, pero esos conceptos posiblemente estén erróneos. Por eso la importancia de ir a la palabra de Dios. Y es lo que al Señor le interesa trabajar en el corazón de estos 12 hombres. Así que están redefiniendo conceptos. Ellos se encuentran ahí
se encuentran entusiasmados. Oye, brother, pero acaba de decirte que va a morir por segunda ocasión, pero aquí la importancia de atender pequeños detalles. Porque en esos pequeños detalles vas a entender un poquito la razón por la cual su concepto de liderazgo estaba erróneo. La semana pasada Carlitos Campero no tocó mucho este punto, pero quiero que leamos un poquito lo que está pasando anteriormente. Hay una palabra clave interesante en el versículo 30 del mismo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Recuerda, están en la región norte de la tierra de Israel y no quería que nadie lo supiese. Recién pasó el exorcismo de un endemoniado, un demonio con bastante fuerza. Un demonio cuya jerarquía te das cuenta que ha sido afirmada por Dios. Mira, es que esta clase de demonios, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos sacar este demonio? Es que esta clase de demonios o este género de demonios no puede salir sino con oración y ayuno. Qué importante, ¿eh? Entonces, después de que ha terminado esto, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos la importancia de atender a sus 12. Y dice, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será entregado, ¿ok? Para nosotros hoy es fácil decir, sí, yo soy Paco Damián, hijo de don Cefe, hijo de doña José. Soy un hijo de un hombre, perfecto, y de una mujer. Mira, aquí la importancia de entender este concepto, el Hijo del Hombre. El primer punto que quiero desarrollar son 3. El primero se va a llamar Soñando la gloria del título. El segundo punto, para que estés anotando ahí, va a ser Siguiendo expectativas equivocadas. Y el tercer punto, todos están aliterados con ese, va a ser Sentados junto al Hijo del Hombre. Ahorita vamos a tocar este de soñando la gloria del título. Y el título que quiero enfatizar aquí es el Hijo del Hombre. ¿Qué onda con este título, Hijo del Hombre? Mira, cuando vas 500 años atrás, vas a llegar a un libro que se llama Daniel, un profeta que vivió en Babilonia. Y este hombre, en el capítulo 7, en el versículo 13 al 14, él, si algo tuvo Daniel, él era un buen estadista, pero también era un profeta usado por Dios. Y él reveló entonces varias profecías. Él, en esto de los simbolismos, de las figuras, él asigna ciertos animales, cierto tipo de animales a cierto tipo de imperios. ¿Ok? Y es interesante porque asigna ciertos animales, porque al final del día los animales son seres, pues se conducen irracionalmente, ¿no? Pero de pronto entonces saca a relucir en el capítulo 7, versículo 13 y 14, el concepto Hijo del Hombre, en contraste con estas bestias que están atendiendo imperios que pasaron. Ahora, fíjate bien lo que dice. Dice el verso 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, escribe Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y dice ahí la palabra de Dios que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién le dieron dominio, gloria y reino? Al Hijo del Hombre. Y dice ahí para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto se escribió en el año 530 a.C., 5 siglos antes. Ahora, este título es importante de manera tal que las escuelas rabínicas en aquella época, las líneas escatológicas, la escatología es la rama de la teología que estudia los eventos que han de venir. Bueno, la línea escatológica judía afirmaba este título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. O sea, podía haber diferencias entre diferentes escuelas rabínicas, entre diferentes sinagogas que habían aparecido durante los 400 años de silencio, en donde Dios habló. No encuentras la palabra sinagoga en el Antiguo Testamento, como tampoco encuentras la palabra fariseo, saduceo. Eso sucedió en los 400 años de silencio. Entonces, había diversidad de rabinos, diferentes escuelas teológicas judías, pero si algo coincidían la mayor o el 99.9% de escuelas rabínicas en cuanto a escatología se refiere es el Hijo del Hombre es un título mesiánico. Ahora vas al Nuevo Testamento y vas a encontrar 88 veces el título Hijo del Hombre.
Algunas veces atribuyéndosela a alguien, a Cristo, pero la mayor parte de las veces Cristo autonombrándose Hijo del Hombre. Por eso este título es trascendente para estos 12 hombres que son judíos, que ellos desde pequeños, aunque no han ido a las escuelas de los mejores rabinos, no han sido atendidos en las mejores sinagogas porque son pescadores. El más preparado, podríamos decir, es Leví, el recaudador de impuestos, pero sea que fueras recaudador, sea que fueras campesino o pescador, sabías que el título Hijo del Hombre estaba asignado al Mesías. Ahora, no es la primera ocasión que encontramos a Cristo diciéndole a los 12, porque el Hijo del Hombre es necesario que vaya a la muerte, ¿no? De las 88 veces solamente te voy a decir 3 veces, te voy a citar 3 pasajes, pero hay 85 pasajes más. Y te voy a citar estos pasajes que precisamente los encuentras en el mismo Evangelio según San Marcos, días antes. Por esa razón, como ha sido dicho por Cristo días antes, ellos están evidentemente soñando con la gloria del título para ellos. Oye, si este es el título que se da a Cristo, no, hombre, ni te cuento lo que va a hacer con nosotros. Porque si yo voy a esta profecía de Daniel 7, o sea, recién la leímos, pero te das cuenta que está hablando de un Hijo del Hombre que viene con poder y gloria. Sí, y va a venir con poder y gloria, pero no hace 2000 años. Hace 2000 años también escribieron profetas que iban a venir como el Mesías sufriente. Está próximo a que venga el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, por segunda ocasión, pero ahora viene con poder y gloria, como dice Daniel. Pero ellos en su mente estaban anhelando su concepto teológico. No, hombre, ¿sabes lo que nos va a ver? Pues mira, no sé yo, pero yo voy a ser el secretario de Agricultura, ya te digo, ¿eh? No, si tú eres secretario de Agricultura, Leví diría, yo sería el secretario de Hacienda. Y ahí discutiendo entre sí, ¿no? Y claro, ellos estaban soñando con un título. No son diferentes a ti y a mí, tampoco. Mira, cuando ves en Marcos, capítulo 8, versículo 31, es interesante porque en Marcos 8:31, recién días antes, justo posterior a la pregunta que Cristo les hace, a ver, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedrito dice, no, tú eres el Cristo. Bueno, buenísimo, pero la respuesta no es 100% correcta, están en un 8,5. Es correcto, soy el Mesías, porque el Cristo significa Mesías, pero tienen en su concepto este Mesías que viene con poder y gloria, y no es así. Por esa razón él les recuerda en el versículo 31, y comenzó a enseñarles, a ver chavos, es así, pero tengo que recordarles, tengo que enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No, a ver, un momentito, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y si quieres saber un poquito más de este pasaje, ahí en nuestro canal de YouTube retrocede unas predicaciones anteriores y ahí vas a encontrar un poquito más desarrollado este pasaje. Pero más adelante, en el capítulo 9, versículo 9, esto que vamos a leer es posterior al monte de la transfiguración, en donde agarra, a ver, Pedrito, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Ah, sí, ¿a dónde vamos? Vengan conmigo. Y de pronto ahí se transfigura delante de ellos, la gloria de Dios resplandeció. O sea, un evento importante, el Hijo del Hombre, evidentemente. Pero dice, después de este evento, dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esta palabra discutir es interesante porque es la misma palabra que aparece en el griego cuando dice, bueno, ¿qué venían a hablar en el camino? No, pues veníamos discutiendo. Es la palabra dialogemai, que es hacer un discurso con argumentación razonable. Y los discípulos como tú y como yo argumentamos razonablemente de acuerdo a lo que nosotros vemos, tocamos. No nos interesan las cosas espirituales. Cuando estamos en una situación complicada, razonamos. No, esto tenemos que hacer así, así, asado. Y Dios, muchas gracias, siga participando, no te necesito. ¿Qué onda con esto de la transfiguración? ¿Qué onda con esto de que va a resucitar? Y entonces están dialogando razonablemente. No, a lo mejor significa esto. Pero es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre que nos dice Daniel capítulo 7, el título. Capítulo 9, versículo 30, posterior a la expulsión de este gran demonio, que solamente sale con oración y ayuno. Fíjate lo que dice. Habían salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie les supiese. Bueno, ya recién habíamos leído, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Mi hermano, primer punto, soñando la gloria del título. ¿Sabes qué? No sabían lo que quería decir y tenían miedo de preguntarle, quizás también, o más bien porque tenían miedo de escuchar la respuesta. Quizás porque sus expectativas se estarían pinchando así como un hermoso globo de helio que se ve hermoso y de pronto le pasa la aguja y se revienta y tu hijo queda de 3, 2 años, empieza a llorar, es como no quiere ver eso, lo vio y todo se vino abajo. ¿Por qué tendrían miedo de preguntarle? Porque están soñando con la gloria del título. No, esto va a cambiar, no es posible. A ver, chicos, la segunda ocasión que Cristo les está diciendo que va a ir a la cruz, que el Hijo del Hombre va a ir a la cruz. Así que monte la transfiguración, les recuerda que va a morir, o más bien les dice que va a la muerte por primera vez. Seguimos ahí en el norte de Galilea, hay un endemoniado, los llega aparte, chicos, voy a la cruz, voy a la cruz. Antes agarró a 3 de los discípulos, monte la transfiguración, el Hijo del Hombre tiene que ir a la muerte, tiene que ir a la muerte. Así que ahora ya están bajando a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén tienen que hacer una escala en Capernaum, seguramente en la casa de Pedro. La última ocasión que van a estar ahí en la casa de Pedro. Así que esto me llega al segundo punto. Y antes de llegar al segundo punto, anoté aquí una pequeña frase, un poquito para sintetizar el primer punto. Fíjate, la mentalidad de los discípulos era una mentalidad de reyes, que no les permitía abrazar su identidad de siervos. Te lo repito, su mentalidad de reyes no les permitía abrazar la identidad de siervos. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Porque esos dos hombres no son la excepción, no son diferentes a nosotros. Me recuerda un poquito la imagen cuando Cristo está entrando 6 meses después de lo que estamos leyendo en la famosa entrada triunfal y le están poniendo ahí las ramas, ¿te acuerdas? Domingo de Ramos le ponemos. Y yo me imagino ese burro, ¿no? ¿Qué onda? Me están poniendo a mí ramas. No, brother, no te están poniendo a ti ramas. Le están poniendo ramas al que viene en tu lomo. Y a veces yo quiero ser el rey cuando yo soy el burro. Eso pasa en la obra de Dios. Soñamos con títulos y nos da miedo preguntar. Todo va a terminar bonito. Y eso que no había películas de Hollywood en esa época. Y Hollywood nos ha hecho crear conceptos en el matrimonio. Es que el matrimonio es perfecto y ahí sacas la foto en el Instagram, aquí con mi esposa, o en el Facebook acá, y sabes que tu matrimonio es un fracaso. Es un fracaso, pero en redes sociales quieres presentarlo como algo que no es. Acá con mi esposa y que el aniversario, y le estás agarrando, la golpeas, la basureas, le hablas mal, sabes golpearla donde sabes que no se va a ver, pero sacas la selfie. ¿Cuál es tu concepto de matrimonio? Y en tu paternidad, acá mi hijo salió de secundaria a sexto, ni siquiera le dedicas tiempo de calidad a tu hijo. Nuestro Señor tiene que tratar con el corazón de estos hombres, redefinir conceptos. Ahora, no los culpo, No los culpo porque es la sociedad en la que se han desarrollado que han creado conceptos. Uy, el Hijo del Hombre, ya estamos. Como hoy Hollywood lo hace, ¿no? Con los matrimonios. Es que todo matrimonio tiene que ser perfecto, ¿no es cierto? No. Mi matrimonio no es perfecto. Y eso es lo hermoso. Porque las imperfecciones de Shana me permiten a mí madurar y viceversa. Y a veces en el matrimonio es el reino de Paco, el reino de Shana. Y a veces gana el reino de Paco y a veces el reino de Shana. Y Cristo dice, no es tu reino, Paco, no es tu reino, Shana es mi reino. ¿Te das cuenta? Hay que redefinir conceptos. Y en este momento nuestro Señor quiere enfocarse en redefinir el concepto de liderazgo. ¿Por qué en liderazgo? Porque van a ser los líderes de la iglesia primitiva. Y tiene que trabajar en ellos. Y trabajar en ellos es, sáquense de su cabeza el título para ustedes. Mi título, Hijo del Hombre, es así.
Y entonces llegamos al segundo punto, siguiendo expectativas equivocadas. Y en siguiendo expectativas equivocadas encontraríamos ya y aterrizamos el pasaje 33 y 34. Y dice ahí entonces, llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ahí viene la primera pregunta. Esas preguntas que a veces son esas preguntas que uno tiene que hacerse, preguntas crudas. Preguntas cuya respuesta no quieres escuchar, pero que sabes que es la respuesta correcta, pero que tú la caramelizas para que no se vea tan mal. Una pregunta así le hace a los discípulos. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Ahora, ¿sabía Cristo lo que disputaban? Sí, sí lo sabía. De hecho, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 46, que es el pasaje paralelo, te lo voy a leer, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, ¿ves? Lo sabía. Entonces, a ver, Señor, pues si sabes la pregunta, ¿para qué la haces? Para que, o sea, como que en nuestro razonamiento, pues si sabes, ¿para qué preguntas, no? Y entonces, si Dios sabía dónde estaba Adán, ¿para qué le pregunta, Adán, dónde estás? Señor, estaba escondido, tomé el fruto prohibido y vi que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Qué pregunta más tonta. ¿Dios? Además, hace una segunda pregunta más, ¿eh? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, no solamente le hizo preguntas a Adán y Eva, también a Caín, a su hijo de Adán y Eva. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios, ya sabes, ¿para qué preguntas? Bueno, porque las preguntas son la mejor técnica que Dios usa para confrontarnos dónde está nuestro corazón. Chavos, ¿qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban discutiendo en el camino cuando veníamos de allá arriba? ¿Qué discutían? Mas ellos callaron, porque sabían que lo que estaban discutiendo no era lo correcto. En ese momento seguramente les cayó el 20, si no es que mientras que estaban caminando, a lo mejor por ahí les venía el flashazo, ¿no? Creo que no es lo mejor que estamos platicando, pero seguían. Porque una cosa es uno pensando, pero tienes a 11 hombres más que están en la misma, pues ya que estamos, pues estás platicando y así pasa, ¿no? En otras iglesias sucede con hermanas que empiezan con el chisme y empieza una, ¿no? Pues la otra se contagia, la tercera más, cuarta, y ya cuando viste el chisme en la iglesia está a todo lo que da, pero bendito Dios, eso no pasa en la IBM, pasa en otras iglesias. Pues tienes a estos 12 hombres y dices, no, pues ya, los mariachis callaron, diría el proverbio mexicano, ¿no? Los mariachis callaron, porque saben que no está correcto lo que hay en su corazón. Acuérdate, Cristo está redefiniendo conceptos, pero para que redefina conceptos tiene que ver o saber lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón respecto al matrimonio? ¿Qué hay en tu corazón respecto a la paternidad? ¿Qué hay en tu corazón respecto a la economía? ¿Qué hay en tu corazón respecto a nuevamente volver a la iglesia? ¿Qué hay en tu corazón respecto a las finanzas que quizás no has dado a la iglesia? Es que en la iglesia me piden dinero, no, brother. Pero quizás es tiempo que en esta cuarentena redefinas muchos conceptos. Quizás Dios está usando este tiempo para que tú, en medio del trajín, de la vorágine, te pares y redefinas conceptos. Y entonces, en ese redefinir conceptos, ellos callaron. Y acá la palabra que se utiliza es disputando. La palabra que te decía hace rato, la palabra dialogemai, de donde viene la palabra diálogo. Pero mira, esta palabra dialogemai es el concepto de hacer un discurso con argumentos razonables. Hacer un discurso con argumentos razonables. ¿Qué significa esto? Quiero detenerme aquí porque a veces en tu matrimonio argumentas razonablemente con tu cónyuge. Y en ese argumentar razonable tú no tienes la culpa, el que la tiene es el otro. Es un argumento razonable, una discusión. Y seguramente ellos en ese discutir razonablemente estaban pensando, a ver, brother, entonces el Hijo del Hombre, Mesías, profetizado por Daniel capítulo 7, viene con poder y gloria. Entonces, eso significa que nosotros 12 ya estamos en el gabinete principal del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es,
dice ahí, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el secretario de gobernación? ¿Quién el secretario de relaciones exteriores? Están argumentando razonablemente en ese trayecto. Híjole, diría Pedro por ahí, pues mira, no sé, porque yo, Pedro, Juan, Jacobo, pues ahí les comento que estuvimos en el monte de la transfiguración. Pero seguramente Tomás, que es bien incrédulo, salta por ahí. Sí, mi chavo, pero acuérdate que cuando saltó el demonio, tú, Pedrito, Juan, Jacobo, que estuvieron en el monte de la transfiguración, no supieron cómo sacar a este demonio. Entonces, creo que ahí ya estamos todos empatados. Ojo, diría Judas Iscariote, sí, mi chavo, pero yo traigo la bolsa del dinero, así que ahí te cuento. Así que razonablemente creo que aquí puede ser que a lo mejor tú, Pedrito, ahí te encargo, Pedro, y están razonando, están dialogando razonablemente, un poco como los políticos en todo el mundo. Ellos finalmente tienen discursos, ellos dialogan. Y ellos razonablemente saben con quién tomarse la foto y con quién no. Ellos razonablemente saben qué palabras decir para no comprometerse más adelante. Ellos saben qué palabras decir y qué palabras no decir, y si no lo saben, tienen entonces asesores que le dicen, mire, cabecita de algodón, o mire, Peña Nieto, no te conviene decir esto, porque si los dices, tus enemigos políticos empiezan ahí y dialogan razonablemente. Bueno, a veces nosotros también dialogamos razonablemente, lo que viene en la mente, y no tomamos en cuenta a Dios, ¿eh? Y eso en todas las esferas de nuestra vida. Tus hijos también saben dialogar razonablemente, saben a quién pedirle permiso y a quién no. Así que después eso lo llevan a sus matrimonios y saben cómo decir una mentira, porque razonablemente saben que no les conviene si dicen la verdad. Entonces, estos hombres han callado porque saben que lo que han compartido entre ellos es algo que no corresponde. Tampoco es para culparlos. A mí me anima mucho cuando veo estos 12 hombres, porque no veo en ellos hombres perfectos, o veo hombres que fallaron muchas veces, como tú y como yo que hemos fallado en esta cuarentena, pero veo a un Señor Jesucristo que se toma el tiempo para decirles, chicos, yo conozco sus corazones. Lucas capítulo 9, versículo 46, bueno, lo leíamos percibiendo el pensamiento, pero quiero leerte Jeremías 17:9. Este pasaje se escribe 561 años antes de esto que está sucediendo, que estamos leyendo. Y como diría Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Hoy, en el 2020, podríamos leer Jeremías y se aplica tranquilamente a ti y a mí. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que tienes estos hombres cuyo corazón ha sido engañado y ellos no se han dado cuenta. Hasta que Jesús les hace, ¿qué discutían? Los mariachis callaron, porque saben. Y ahí con esa pregunta reveló su corazón. Mira, creo que esta cuarentena hace bien sentarnos y hacernos las preguntas incómodas. En mi matrimonio, ¿quién tiene la culpa, ella o yo? Ahora, a veces tenemos miedo de escuchar la respuesta porque sabemos cuál es. En la paternidad, no, pero estoy cumpliendo con todo, Paco, hasta mis hijos van a escuela privada, les traigo todo lo que necesitan. Sí, mi hermano, ese es tu concepto de paternidad. Pero quiero decirte que el concepto de paternidad de la palabra de Dios es ser el sacerdote de tu casa. Ay, ¿cómo eso de sacerdote? Sacerdote los que están en la iglesia. Concepto equivocado, concepto equivocado. El concepto de sacerdocio es velar espiritualmente por las personas que Dios ha puesto abajo de ti. Que pueden ser, o sea, que es tu esposa, tus hijos, no tienes esposa porque eres madre soltera, lo que quieras, Dios ha puesto abajo de ti a alguien. Pero yo le traigo de comer, sí, qué bueno, pero Dios quiere entonces redefinir el concepto de tu paternidad. ¿Me explico?
En esta cuarentena tenemos que hacernos las preguntas incómodas. ¿Qué discutían en el camino, chicos? Y quizás vamos a callar, porque sabemos la respuesta y sabemos que la respuesta no es lo mejor y sabemos que estamos en pecado. Ahora, no te quiero desanimar con esto porque no va a ser el primero y tampoco va a ser el último. A los discípulos le pasó, ¿por qué no te va a pasar a ti? El punto es que ellos tuvieron la humildad de decir, no, pues sí, la verdad, pues sí andábamos mal. ¿Y por qué digo esa respuesta? Porque 6 meses después, aun cuando Pedro le falló nuevamente, le negó 3 veces y cantó el gallo, ves a un apóstol Pedro predicando el evangelio, 60 años, 30 años después, en el año 65 más o menos, escribe 2 cartas, con 1 año de diferencia, y lo ves el tipo en la obra de Dios siendo un líder, entendiendo que el concepto que Cristo le estaba redefiniendo de liderazgo era necesario para poder entonces ejercer un liderazgo espiritual de la manera correcta. ¿Ves? Entonces, ante esta situación, las mejores enseñanzas son en el andar. Las mejores enseñanzas son en el andar, no necesariamente en el aula de un seminario bíblico, de un instituto bíblico, de un centro de capacitación pastoral o de la mejor iglesia. Las mejores enseñanzas se están dando en tu vida en esta cuarentena. Y sería bueno que te formules las preguntas incómodas. Y que a la luz de la palabra de Dios se encuentre la respuesta que Dios quiere encontrar. Estamos para ayudarte. Porque sabemos que quizás hay cosas que no sabes cómo hacer. Aquí estamos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de YouTube, síguenos en Facebook, IBM Querétaro. Ahí puedes escribirnos a través del Messenger. Estamos para servirte, queremos ayudarte. No estás solo. Entonces, fíjate, soñando la gloria del título. Segundo punto, siguiendo expectativas equivocadas. Tercer punto, sentados junto al Hijo del Hombre. Mira, qué hermoso, porque el versículo 35 es la respuesta de un pastor, del príncipe de los pastores, según nos dice Pedro en su primera carta. El príncipe de los pastores. Y el príncipe de los pastores se ocupa de 12 ovejitas. 2 ovejitas tan diferentes entre sí. Una salta de un lugar a otro, se llama Pedrito. Otra es una oveja negra que después le va a negar, le va a vender por algunas piezas de plata. Así que hay que tener cuidado con esas 12 ovejitas. Pero el príncipe de los pastores lo que hace es se sienta. Quizás no lo regaña, como algunas otras ocasiones sí lo hizo. Se sienta. Como lo hacían los rabinos cuando iban a dar una enseñanza. Si tú ves, lees Flavio Josefo, historia del Nuevo Testamento, todo lo que tiene usos y costumbres del Nuevo Testamento y del Antiguo, cuando un rabino iba a dar una enseñanza, se sentaba. ¿Viste como ese suspiro cuando tus papás te están por darte una letanía según tú? Se sientan, suspiran. En ese suspiro pasan muchas cosas porque ahora lo que yo estoy haciendo con mis hijos, ¿cómo le digo que esto no me gusta que vea? O esta ropita no me gusta cómo la trae. Me siento, suspiro y Dios da sabiduría. Bueno, estás ahí el Señor Jesucristo como buen príncipe de los pastores. Chicos, siéntense. Tengo que redefinir su concepto de liderazgo. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, está en pecado. No les dijo eso. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fíjate qué interesante, no está mal ser el primero, ojo, pero tengo que redefinir el concepto. Es bueno. De hecho, por ejemplo, si tú vas en las cartas pastorales que escribiera Pablo a Timoteo y a Tito, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un modelo de liderazgo. Pero es necesario que el obispo sea, y empieza la lista, irreprensible, marido a la mujer, que tenga sus hijos en sujeción, toda la cosa. Muy similares a los de Tito. Entonces no está mal anhelar liderazgo. Si alguno quiere ser primero, está bien, no está prohibido, chicos. No está, es más, échenle ganas. Pero tengo que redefinir el concepto de liderazgo que ustedes traen. Entonces dice ahí,
Será el postrero de todos y el servidor de todos. Primero, chicos, redefinir el concepto de liderazgo tiene que ver con que no estás arriba de, estás abajo de, eres servidor. Gracias a Dios que no fue osado Pedrito para decir, a ver, ponnos el ejemplo, porque ejemplo habían visto. Es más, 6 meses después, cuando estaban ahí en Jerusalén, todavía les da la muestra de humildad más grande. ¿Y quién va a lavar los pies, chicos? Estamos en la última cena. No, pues no sé qué, no, pues tú eres el más chiquito, Juan. No. Cristo agarra su toallita, agarra la bandejita como un esclavo de la más bajo que hay en una casa. A ver, chicos, ¿con quién empiezo? Servicios, ¿se acuerdan? Les dije hace 6 meses, en Capernaum, en la casa de Pedrito, si alguno quiere ser el primero, sirva, acá estoy sirviéndoles, chicos. Servicio, esclavo, acá estoy para servirles. No es para andar en una hermosa silla, en alguna ciudad por poner un nombre, no sé, el Vaticano por poner un nombre, no, eso no es. No es ser un pastor rockstar, ni esas cosas, no, eso no es. Servicio, chicos. Solamente que a veces, quizás en esa situación de que estamos arrastrando conceptos de liderazgo, hoy me da un poco de miedo, quizás, o como un escozor ver a las nuevas generaciones cuyos ídolos de ministerio son pastores rockstars. El ministerio no siempre va a ser así. Y gracias a Dios que hay pastores que tienen ese empuje y Dios, qué bueno, pero no estamos todos llamados a hacer eso. Hay pastores que se encuentran en medio de la nada y que nadie sabe de su existencia y se encuentran haciendo el ministerio y no a multitudes, un ministerio a personas. Y nadie los conoce. Y entonces él no es pastor, pero el que está aquí con grandes transmisiones de Facebook y nosotros creo que tenemos 100 gatos locos cuando viene nos va, y otros, no manches, 100 gatos es lo que yo tengo el miércoles. Bueno, yo debo entender, redefinir mi concepto de liderazgo. Estoy para servir. Estamos para servirte a ti. Pero si tú no te acercas a nosotros, pues ¿cómo te explico? Chicos, necesitan redefinir su concepto. Está bien que quieran ser primero, pero tienen que ser siervos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces tienes ahí sentados junto al Hijo del Hombre estos 12 hombres, en la tranquilidad de la casa posiblemente de Pedro, preguntas directas al corazón. Quizás tenían en su mente una expectativa diferente alimentada por la forma de pensar de este mundo. Jesús no repudia el deseo de la grandeza, sino que redefine el concepto. Necesitamos ser el burro, no el Mesías. Y entonces agarra a un pequeño. Algunos dicen que posiblemente ese pequeño más adelante va a ser Ignacio, el obispo de Antioquía, de donde salió el apóstol Pablo, claro, muchos años después. Es el discípulo de Juan. Posiblemente los padres apostólicos confirman que ese pequeño era Ignacio de Antioquía. Quiero ser un romántico y pensar que estaba el pequeño Ignacio ahí escuchando eso y él entendió el concepto, se convierte y Dios lo usó de una manera increíble. Chécate la biografía de Ignacio de Antioquía. Búscalo así, Ignacio de Antioquía, vas a quedar impactado. Ahora, si no lo es, no tengo idea. Yo espero que sí. Cuando vaya delante de Dios, ¿dónde está Ignacio de Antioquía? Le voy a preguntar, ¿tú eras el pequeño de Mateo, de Marcos capítulos 9, versículo 33? No lo sé. El punto es que agarra un pequeño y dice, miren, no solamente tienen que ser servidores, tienen que ser como un pequeño. Ahora, el Evangelio de Marcos habla, y el pasaje paralelo, usa la palabra, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No lo dice Marcos, tampoco lo dice Lucas, Mateo dice, usa el concepto humillar, y tiene que ver con humildad. Y agarra un niño porque con un niño quiere enseñar que los niños no tienen ningún logro o realización en las cuales estar confiados, como si lo tiene un fariseo, un saduceo o ellos mismos, ¿no? Mira mi currículum, aquí está, mira lo que he hecho, mira acá esto, ¿cómo no voy a ser merecedor de un puesto como pastor en esta iglesia? Ve nomás lo que he hecho. Bueno, tienes que ser como un niño, no descanses en tus títulos, tienes que ser un siervo. Entonces, no les prohibió ser los primeros, más bien redefinió su concepto. En esta cuarentena, ¿qué es lo que Dios está redefiniendo? ¿Cuál es el concepto que traías antes de la cuarentena y que durante estos más de 3 meses Dios ha trabajado y ha tratado de redefinir?
Y sabes que estos hombres escucharon. De hecho, todavía el capítulo 9 más adelante, en esa misma plática, sale uno de los apóstoles, oye, fíjate que escuchamos a algunos echar demonios en el nombre tuyo y se lo prohibimos. No, no se lo prohíban. Y es como que la conversación siguió, pero después se levantan, chicos, listo. Vamos, tenemos que seguir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre tiene que morir. Tercera ocasión. Redefinir conceptos. Vamos a terminar orando y agradezco también porque podemos tener este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque nos permites a la luz de estos pasajes redefinir quizás nuestro concepto de servicio dentro de la iglesia. Permítenos ser siervos, permítenos ser humildes, Padre, o permítenos redefinir conceptos que según nosotros son los correctos, pero que a la luz de tu palabra quizás tendríamos que callar si nos hicieras la pregunta. Danos la humildad como estos 12 hombres y permite que mis hermanos puedan ser o hayan sido animados por este pasaje, pero también exhortados a hacerse las preguntas incómodas. Son necesarias. Te damos gracias en el nombre de tu Jesús. Amén.